Para mí regresar a la Universidad Autónoma Metropolitana de Iztapalapa representa un orgullo. Cuando compartí esto en mi Facebook, yo puse el siguiente mensaje: es un orgullo regresar a la universidad en la que aprendí el oficio. Y entonces, cuando hablamos del oficio, pues bueno, me puse a reflexionar. Ayer que falleció el maestro de mis maestros, el doctor Enrique Florescano, a los 85 años, miren, esa era la idea desde el siglo XVIII, morir de viejo, es decir, no morir por otras situaciones. Entonces, pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Entonces, él hablaba sobre el oficio de historiador y decía que el oficio de historiador pues remite a conocer a personas, a grupos, a entenderlos, y él decía que ese conocimiento también es algo extraño. ¿Y por qué él decía que era algo extraño? Porque pues bueno, nosotros estamos hablando o tratando con personas que estuvieron, con personas que fueron, ¿no? Entonces por eso decía. Y entonces él comentaba, cito: o esto obliga a un ejercicio de comprensión de acciones y motivaciones de seres humanos diferentes a nosotros, y como esta tarea se practica con grupos y personas que ya no están presentes, es también un ejercicio de comprensión de lo extraño, un acto de comunión y amistad con el otro. Entonces, bueno, él publicó un libro maravilloso, La función social de la historia, que tiene mucho que ver con lo que voy a hablar en este momento. La siguiente, por favor. Bueno, ¿cómo inició este asunto? ¿Cómo inició el asunto de la historia de la vejez? Bueno, primero debo decir que evidentemente yo no lo comencé, ¿no? Evidentemente hay personas que desde hace mucho tiempo, décadas, siglos incluso, han reflexionado sobre la vejez y sobre el envejecimiento. Sin embargo, bueno, yo llegué a esto de manera fortuita el tema, como sucede a veces, ¿no? Está pensando en distintas cosas, distintas situaciones, y de repente sale un tema. ¿De qué les voy a hablar? Miren, primero, esta exposición que va a ser, bueno, yo calculo unos 40 minutos, porque en el ánimo de este seminario Diálogo de Historiadores, lo que me interesa es la conversación, ¿no? Lo que de aquí pueda salir. Entonces, ¿cómo voy a estructurar esto? Primero, les voy a hablar por qué estudiar históricamente a los viejos como grupo social. ¿Para qué? ¿De dónde surge esto? Después, les voy a hablar sobre la historiografía, es decir, sobre la historia escrita, quiénes han escrito, sobre todo desde dónde han escrito y qué periodo se han ocupado de eso. En tercer lugar, voy a hablar sobre las representaciones sociales de la vejez. Esto se desprende de un capítulo de mi tesis de doctorado. Y vamos a hablar de esas representaciones sociales en literatura, en prensa, en cine, en radio, en televisión y en internet. Esto porque también me parece que es muy importante, sobre todo para los estudiantes, ver esto desde una perspectiva metodológica. Es decir, cómo podemos usar la literatura, cómo podemos usar estas herramientas, ¿no? Porque si creemos que solo, tenemos que hacer investigación documental, sí, eso es muy importante, ¿no? Y eso remite a todo un rigor del historiador. Pero también pues hay que ver hacia otros horizontes. Y finalmente, yo me pregunto hacia dónde va la historia de la vejez. Entonces aquí voy a plantear algunas ideas, ¿no? Sobre pues, algunas rutas que se pueden y que se deben seguir, por favor. Siguiente. Gracias. Entonces, ¿por qué estudiar históricamente a los viejos como grupo social? Miren, cuando yo empecé esto,
ya hace más de 11 años, uno cuando comienza piensa que bueno, el tiempo no va a pasar tan rápido, yo llevo 11 años en esto, yo estoy convencido de que voy a envejecer con el tema, ¿no? Y yo no tengo ningún problema con ello. Yo llegué, era 2011, 2010, por ahí me invitaron a participar en un diplomado sobre gerontología social. Ese fue mi primer acercamiento al mundo, digamos, de los estudios académicos sobre la vejez. Y digo, el primer acercamiento académico porque en muchas ocasiones nuestros temas de investigación también se vinculan con las emociones, con nuestros afectos, con quienes estuvimos, ¿no? Yo me crié prácticamente, mis abuelos estuvieron muy cerca de mí, la mayor parte de mis amistades me llevan 30 años, algunos 40 años. Pero entonces, cuando descubrí esto de la gerontología social y empecé a ver que se examina el envejecimiento desde distintas disciplinas, que se examina obviamente desde la medicina, pero también desde la biología y desde la sociología, la antropología, la psicología de la vejez, que es un campo pues, muy desarrollado en España y en Argentina. Me puse a pensar, bueno, ¿qué pasa con los estudios de carácter histórico? ¿Por qué nadie lo ha hecho? En ese momento, digamos, la ingenuidad me llevó a hacer esa pregunta, ¿por qué nadie lo ha hecho? ¿No? Ya después se me quitó eso. Y entonces, yo me imaginé trabajar un tema, ¿no? Sin saber que esto me iba a tener aquí a más de una década de distancia. Y en esa década de distancia, pues me he dado cuenta que en realidad hay mucho material que, digamos, no existe solo un repositorio sobre la historia de la vejez en México, ¿no? Más adelante les hablaré, ¿no? De los repositorios de consultorio y de las fuentes de consultorio. Pero que es necesario vincularlo y verlo desde otras perspectivas. Y sobre todo desde una perspectiva interdisciplinaria, es decir, la historia que tiene que ofrecer, que ofrece a otras disciplinas. Y entonces, pues bueno, empecé a bregar en este asunto, empecé a hacer más preguntas. Y hay un dicho que todavía no he rastreado muy bien cuál es el origen, pero que sostiene que cuando el estudiante está listo, el maestro llega. Y entonces llegó la doctora María Dolores Lorenzo Río. Ella fue mi directora, quien me ayudó en este proceso, quien me dirigió en este proceso, y que me hizo hacerme otras preguntas. Quien, digamos, ya con una experiencia mayor, entonces me decía, a ver, Juan Pablo, debe de haber cosas. En ese momento yo decía, no, pues es que no hay, debe de haber. No les digo que no es ingenuo y necio, ¿verdad? Que a veces no está tan mal, a veces. Entonces, eso me llevó a conocer la historia social. La historia social hay que verla como un campo de la historia que justamente se preocupa por los actores sociales. ¿Qué están haciendo esos actores sociales? La historia social, digamos, surge al último tercio del siglo XX, ¿no? Como una manera de oponerse a la historia que tradicionalmente se hacía, ¿no? A la historia política, a la historia económica. Hay grandes historiadores marxistas, Edward Palmer Thompson, ¿no? Con la formación de la clase trabajadora, Making of the English Working Class, ¿no? Con Eric Hobsbawm. Entonces ellos se preguntan, bueno, ¿y qué pasa? ¿Qué pasa con quienes están haciendo la historia? ¿Qué pasa con quienes están trabajando? ¿Qué pasa con quienes están dejando sus vidas en las fábricas, en las ciudades? Pero también, ¿qué pasa? Pásase por acá, compañero, por favor. ¿Qué pasa con esos actores? ¿Qué pasa con las mujeres? ¿Qué pasa con esta idea que se empezó a fabricar, con esta ficción doméstica, que reza, que dice que las mujeres pues, han estado tradicionalmente metidas en las casas o en los conventos?
No, eso es una ficción, porque las mujeres siempre han estado trabajando en distintos espacios de sociabilidad, ¿no? Tienen que estar viendo, bueno, qué pasa con las familias, qué pasa con la vida, ¿no? Entonces, finalmente hablamos de actores sociales que transforman su mundo. Y hablamos de niños, y hablamos de mujeres, hablamos de adultos, pero de repente faltaba un grupo. ¿Qué pasa con los viejos? ¿Dónde están? Les repito que ahí apenas estaba iniciando y no tenía muy claro qué sucedía en el siguiente, por favor. Cuando uno empieza a leer sobre los viejos, normalmente se encuentra con esto. Yo titulo esta diapositiva como Estudios fantásticos sobre la vejez, porque me parece fantástico que los consideren como estudios. The Aging Myth, el mito del envejecimiento, ser eternamente joven, tercera edad, es decir, títulos que nos remiten a lo que durante siglos estuvo buscando el rejuvenecimiento, la fuente de la juventud. Bueno, pues bueno, yo dije, bueno, debe haber algo más, ¿no? Siguiente, por favor. Y entonces me empecé a encontrar con la historiografía, la que sigue, por favor. Y entonces, en esta historiografía, bueno, me encuentro que los estudios sobre la vejez, los estudios de carácter histórico, ¿no?, surgieron en el último tercio del siglo XX. Y uno de los textos señeros, ¿no?, obviamente, hablamos de Senectute, ¿no?, de Cicerón, ¿no?, hablamos de trabajos más antiguos, ¿no?, pero digamos, y esta reflexión más moderna, esta reflexión sobre un mundo que envejece, tenemos en el último tercio del siglo XX. Y entonces, quien abre estos estudios es la filósofa francesa Simone de Beauvoir, con su obra La vejez. Yo sostengo que entre una de sus motivaciones es que, bueno, Simone de Beauvoir tenía 70 años. Digamos, ya habían pasado 30 años desde el segundo sexo, ¿no? Ya habían pasado 30 años desde que había sostenido que la mujer no se hace, que la mujer se hace. Y entonces ya con toda esta visión, con todas estas lecturas, con todas estas ideas, surge la vejez, ¿no? Y entonces ella se comienza a preguntar, bueno, ¿qué pasa con la filosofía? ¿Cómo ha abordado la sociología el tema? ¿Cómo ha abordado la historia el tema, la antropología? Entonces son todas una serie de preguntas muy importantes que llevan a otros historiadores a la reflexión. Georges Minoir, él también se preocupa sobre la vejez. Su idea era escribir una obra monumental, ¿no?, de la vejez desde la antigüedad hasta prácticamente ayer, pero bueno, él se queda en el Renacimiento. Después de ahí, en España, Víctor Alba escribe una historia social de la vejez. Entonces yo cuando llego a esto digo, bueno, qué maravilla, ¿no?, porque sí hay mucho trabajo previo, ¿no?, que no se haya hecho en el continente, eso pensaba también, era otra cosa, ¿no?, pero qué maravilla. Bakhtin en Inglaterra, también con sus investigaciones, ¿no?, sobre la historia de la vejez. En Estados Unidos, en 1979, un historiador social, David Hackett Fisher, escribió Growing Old in America, Envejecer en América. Él lo hace, digamos, a partir del siglo XV hasta el XVIII, pero él comienza a dar toda una serie de pistas, una serie de, a ver, sí vamos a investigar los documentos, pero también vamos a investigar la vida cotidiana y vamos a revisar otras fuentes. Entonces, bueno, eso fue una maravilla. La siguiente, por favor. Y entonces llegamos a trabajos, digamos, más recientes de 1990 para acá. David Troyansky, ¿no?, en el 2015 escribió Aging in World History, Envejecer en la historia mundial. Lynn Botelho, La historia de la vejez en Inglaterra. Shulamit Zahar, Envejecer en la época medieval. Entonces estamos hablando de una preocupación muy intensa, de una reflexión, pero estamos hablando de que estas personas están reflexionando en países
que están envejeciendo rápidamente. Entonces, eso también lleva en muchas ocasiones a los historiadores, no solo a los historiadores, ¿no?, a reflexionar sobre temas de la actualidad, ¿no? Tim Parkin, la vejez en el Imperio Romano. En Estados Unidos, Andrew Ackenbaum, The Journey of Life, el viaje de la vida, ¿no? Y ahí también hace mucha historia social y sobre todo historia cultural. Thomas Cole también se involucra en el Journey of Life. Entonces, pues en ese momento, lo primero que dije es, bueno, yo tengo mucho que leer, yo estaba fascinado. Entonces dije, bueno, en realidad sí había cosas. Entonces uno va con su directora de tesis, le pone cara a cara, sí había cosas. Y su directora, pues bueno, con toda sencillez, pues digamos por la experiencia, ¿no? Entonces ya veo que ahí el estudiante estaba encarrilado, bueno, yo seguí encarrilado, ¿no? Y luego también me doy cuenta que en México se escribieron en el siglo XVI, ¿no?, en los Huehuetlatoli, los testimonios de la antigua palabra. Entonces, que son una serie de reflexiones sobre la moral de la época, son una serie de consejos, ¿no?, de los más experimentados a los más jóvenes, de los comerciantes a quienes empiezan, de los maestros a los aprendices. Seguimos, ahí nos quedamos. Y entonces, pues bueno, ya que no me leí toda la historiografía, ¿no?, es poco a poco, pero también me doy cuenta que hay muchos estudios académicos desde otras disciplinas, desde la psicología. Un doctor argentino, un psicólogo, Ricardo Yacoub, ¿no?, es una de las personas que impulsan esto. En México, cuando surge el Seminario Universitario Interdisciplinario sobre Envejecimiento y Vejez, ya tiene 11 años, ¿no?, que debo decir que yo soy representante del Centro de Enseñanza para Extranjeros ante el SUYEN. Es un esfuerzo de verdad maravilloso porque son varias escuelas, varias facultades que reflexionan, ¿no?, pero que no solo reflexionan y se preocupan, ¿no?, sino que también se ocupan de estudiar, pero también de transmitir la importancia de hablar de los envejecimientos y las vejeces. Hay investigaciones de doctorado, ¿no?, investigaciones que surgieron, que se incubaron dentro de la Unidad de Investigación y Gerontología de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, ¿no?, que digamos es un organismo que viene trabajando desde 1990, ¿no?, de los primeros, si no es que el primero en este país que se ocupa de eso. Seguimos, por favor. Y de pronto me encuentro con este maravilloso texto escrito por una historiadora que no conocía en ese momento, pero que a partir de ahí, lo que hice, la busqué en Facebook y nos volvimos cuates y platicamos, ¿no? Hablando de esto, he tenido la gran fortuna de encontrarme con personas muy generosas desde que empecé aquí, en la UAM, ¿no?, la licenciatura, la maestría, el doctorado. Aquí, para quienes están estudiando el posgrado, quienes estudien la licenciatura, la maestría, la UAM es un espacio fundamental de aprendizaje. De todos los profesores se aprende. Yo de todos los profesores aprendí, ¿no? Y sí, se aprende a cuestionar, se aprende a debatir, pero de todos se aprende, ¿no? Entonces, eso es muy importante acercarse a los profesores, ¿no? Si de repente se ponen las barreras, pues es importante saber qué son esas barreras, pero es fundamental hacer eso. Entonces, cuando yo me encuentro a esta persona maravillosa, Cintia Montero, ella publicó un artículo en un libro por el Colegio de México. Ese artículo se intitula Vieja a los 30 años, el proceso de envejecimiento según algunas revistas mexicanas del siglo XIX. Entonces dije, bueno, es que qué maravilla. Y después platicando con ella, pues me dice, pues es que es muy importante reflexionar sobre el envejecimiento. Bueno, entonces ahí
creo que lo he leído no sé cuántas veces, ya perdí la cuenta después del número 25, revisamos las fuentes, las fuentes son los periódicos, son algunas novelas, ¿no? Es un trabajo de verdad precioso, ¿no? Si pueden, revísenlo, por favor. Siguiente, por favor. Bueno, y entonces, el otro, y me encuentro con otro trabajo sobre ya historia de la vejez en América. Recuerda que les había dicho que al inicio yo decía es que no existe nada. Desde 2012, sin saberlo, empezamos a trabajar dos investigadores de forma simultánea: Hernán Otero y el Pequeño Sabio. En teoría, nos íbamos a conocer en un evento en Argentina, pero bueno, por cuestiones que tienen que ver con esto no pude ir, ¿no? Pero seguimos en contacto. Y de repente alguien me dijo, oye, se va a presentar un libro sobre la historia de la vejez en Argentina. Bueno, me conecté al enlace de Zoom, estábamos en pleno inicio de pandemia. En el momento en que me reciben en Zoom, me recibe Hernán Otero. Juan Pablo, ¿cómo estás? Él, sin conocerme, me conocía. Yo, sin conocerlo, yo lo había leído en nuestras bibliografías. Estamos ahí los dos, ¿no? Están nuestros trabajos. Y entonces está este trabajo. Muchísimas gracias, se ve mucho mejor. Historia de la vejez en Argentina. Él se enfoca en el periodo 1850. Entonces, pues bueno, a partir de ahí, grandes colegas, ¿no? En ocasiones me decía una de mis profesoras, que ahora se ha convertido en una gran amiga mía, en ocasiones el mejor colega es el que está más lejos. Entonces, pues bueno, digamos, él es uno de sus colegas, ¿no? Bueno, entonces ahí nos quedamos y ahora les voy a platicar sobre mi investigación. A mí se me ocurrió, y después mi director de tesis lo afinó, trabajar la época del porfiriato. Pues digamos, el porfiriato era el periodo que más conocía o que menos desconocía de la historia de este país, desde la licenciatura, maestría, por ahí me movía. Y entonces a mí se me ocurre reflexionar a los ancianos como un grupo social, ¿no? como actores sociales. Y entonces, pues bueno, desde 2012 a 2016, escribí algo que se llamó Investigación Los Ancianos en la Ciudad de México, Interpretaciones Históricas de la Vejez. Y entonces, a mí lo que me importaba, pues, digamos, no eran los lugares comunes, ¿no? De hablar de la gerontocracia y de Porfirio Díaz y de su grupo más cercano. No, a mí en realidad me interesaban las otras vejeces. Ese es un término del que voy a hablar más adelante, ¿no? Vejeces, ¿por qué? Porque no envejecemos igual, ¿no? Hay distintas maneras de envejecer, no se envejece igual desde la élite que desde el pueblo, no envejecen igual los hombres que la mujer, no envejece igual, no se envejece igual desde una preferencia heterosexual a otra. Las identidades de género envejecen de manera desigual. Entonces, ahí me enfoqué. Y lo que pensé fue, bueno, voy a buscar en todas estas herramientas que me han mostrado otras personas que se pueden utilizar para encontrar a mis actores sociales. Seguimos, por favor. Y entonces, ¿cómo se estructura mi tesis? Bueno, primero yo hablo sobre la vejez en el discurso médico porfiriano, que me interesaba saber, bueno, se estaba hablando sobre la vejez o enfermedades de los viejos. En Europa se hablaba desde épocas muy antiguas, ¿no? Pero digamos ya desde una medicina, llamémosle moderna, estamos hablando del finales del siglo XVIII, a lo largo de todo el siglo XIX. Entonces yo me pregunté más bien,
¿qué estaría pasando en México? Y después pensé, bueno, ¿y cómo se trataba al anciano desde otros lugares? ¿No? Y el segundo capítulo está relacionado con los establecimientos psiquiátricos, ¿no? Que hay que decir que la psiquiatría, pues bueno, la psiquiatría se desarrolló ya entrado del siglo XX, ¿no? Pero aquí me encontré con el archivo histórico de la Secretaría de Salud. Me encontré con el fondo del manicomio general. Y entonces ahí me encontré las voces de los viejos. No todas, ¿no? Porque no todos escribían, ¿no? Todavía era una burocracia incipiente, no había mucha idea de los diagnósticos, no había mucha idea del seguimiento que se le daba a las personas que estaban ahí. Entonces me pregunté por eso. Después dije, bueno, ¿y dónde recibían? ¿Dónde iban los viejos que tenían recursos? Y si tenían recursos, pues bueno, ahí estaban algunos asilos. Pero ¿dónde iban los viejos que no tenían esos recursos? ¿Qué hacían? Entonces, eso lo exploro en el capítulo 3. En el 4, digamos, bajo la influencia de Cintia Montero Ricoda, entonces reflexiono en la prensa periódica. Y ahí me encuentro con un maravilloso concepto, el concepto de representaciones sociales. ¿Qué se está pensando sobre los viejos? ¿Cómo se están visualizando los viejos? Entonces, en el 4 capítulo, entre el honor y el pavor, una ojeada a la prensa periódica, ahí me enfoco, ¿no? Y no solo veo cómo están retratados, ahí también me estoy dando cuenta que están siendo considerados como un grupo de consumo. Porque entonces ahí aparecen las incipientes tintes para el cabello, mercancías para ocultar la edad, y de hombres y de mujeres, ¿no? Bebidas, tónicos vigorizantes, porque era muy importante, digamos, el hombre que tenía toda su masculinidad, no tenía que tener vigor sexual. Y entonces, para tenerlo, pues ahí había toda una serie de vinos, ¿no? una serie de bebidas. Estamos hablando de los bisabuelos de Viena. Entonces, en el capítulo 5, ahí también, gracias a estos historiadores culturales, estos historiadores europeos, los estadounidenses, entonces ahí me pongo a pensar, ¿y qué pasaba con la literatura? ¿Dónde estaba? ¿Alguien habrá escrito sobre viejos? ¿Alguien hizo? Hablando de imaginar, decía, no, nada escrito. Pues me di cuenta que hay muchos. Seguimos, por favor. Les decía, pensando sobre el asunto del discurso médico, si estamos hablando que en 1903, Elie Metchnikoff ganó el premio Nobel de Filosofía, de Fisiología. En 1903 él escribe The Nature of Man, la naturaleza del hombre. Y entonces ahí, pues bueno, él se ocupa de trazar el recorrido, ¿no?, biológico del ser humano. Y entonces, en su capítulo 9, él escribe el estudio científico de la vejez, The Scientific Study of Old Age. Y entonces ahí acuña un término, gerontología. Y el término gerontología lo define como el estudio científico de la vejez, 1903. 2 años adelante, el médico Ignaz Leo Nasher acuña el término geriatría. Entonces, bueno, y obviamente ellos estaban apoyados en un montón de profesionales, ¿no? Hoy los conoceremos como profesionales de la salud. Y entonces yo me preguntaba, bueno, ¿qué está pasando en México? Porque se tiene esta idea, o muchos tienen una idea, digamos, errónea, de que en México todo se ha copiado. Y no necesariamente. Siguiente, por favor. Siguiente, Miguel, por favor. No necesariamente, porque en 1903, es decir, a la par que Metchnikoff está escribiendo su capítulo, bueno, su libro de Nature of Man, su capítulo 10. En México, el médico José María Bandera
también está reflexionando sobre la vejez. Y él lo sostiene, digamos, es un médico que publica, y también otro médico, Juan Soler y Roy. Juan Soler y Roy es otro médico, lo he arrastrado hasta el momento sin mucho éxito, pero digamos, yo lo que creo es que es de origen catalán, lo sigo en la búsqueda. Entonces él escribe una serie de artículos en revistas médicas mexicanas, en la farmacia, en la medicina científica, sobre el tratamiento de los viejos. Y entonces eso es muy interesante porque, bueno, entonces ahí me di cuenta, no solo esa manera de tratar a la vejez viene desde Europa, aquí ya se está hablando sobre eso, ¿no? Y José María Bandera, sin hablar del envejecimiento como un proceso, él así lo considera. Entonces, en este capítulo, que después se transformó y está en signos históricos, un artículo que pueden consultar sin mayor problema, no es gratuito. Entonces, ahí me doy cuenta que si bien no se puede hablar de ninguna manera de gerontología de geriatría en México, a inicios del siglo XX, ¿no? Sí hay pioneros. Y no solo me encontré con ellos dos, me encontré con estudiantes que estaban hablando sobre el envejecimiento, me encontré con 5 personas. ¿No? Pero bueno, 5 no es ninguno. Entonces ahí dije, bueno, sí lo había, ¿no? Entonces, aunque ahora necesitamos pues, rastrear qué pasa más adelante, ¿no? Qué pasó en la revolución. Siguiente, por favor. En los establecimientos psiquiátricos, les digo que ahí me encontré las voces de los viejos. Digamos, no estaba sistematizado, entonces, de tal suerte que había personas que tomaban los datos, ¿no? otros pasantes de medicina que no lo hacían, los mismos digamos, inquilinos, ¿no? llamémosle así, escribían cómo se sentían, qué hacían. Pero entonces yo me puse a pensar, bueno, ¿y por qué habrán quedado ahí? Habrán quedado ahí porque efectivamente estaban locos. Pues me encontré que algunos quedaron ahí por viejos. Es decir, su familia los llevaba a él. Una práctica que desgraciadamente no está muy alejada de la realidad de hoy día. Si resultaba en una carga, pues bueno, que hay un establecimiento que los podemos llevar y dejar ahí y olvidarnos. Y bueno, yo alimento a los otros problemas que tengo, ¿no? Seguimos, por favor. En la asistencia, ¿no? Tenemos el hospicio de pobres que funcionó desde la época colonial. Ahí fue otro lugar en el que me encontré voces también de viejos. Estamos hablando de finales del siglo XIX. Y ahí que me encuentro con lo que hacían. Ellos sí estaban ahí, dormían, pero algunos, antes de la llegada, antes del porfiriato, antes de 1876, salían, trabajaban. ¿En qué trabajaban? Vendían zapatos. Esos zapatos, ¿cómo los adquirían? Se los robaban a niños, los escondían, ponían a niños a trabajar. Los viejos abusaban de los niños, pero también las mujeres viejas abusaban. Y uno de los castigos más terribles para las niñas era trabajar como sirvienta en el cuarto de las viejas. Entonces es muy importante tener en mente cómo funciona la historia social, hacernos esas preguntas, o buscar a los actores, no solo qué edades tenían o cómo se les consideraba, no, sino qué estaban haciendo. Seguimos, por favor. Y bueno, entonces ahí están las fuentes. Les digo, en el archivo histórico de la Secretaría de Salud, ahí me encontré el hospicio de pobres, me encuentro el manicomio general de Castañeda, pero también hay que visitar la beneficencia privada, porque me encontré otros asilos, la Casa Betty, el asilo Matías Romero, el asilo Díaz de León, que se fundan en el porfiriato y que creen actualmente siguen en funcionamiento. Seguimos, por favor. Y la prensa. Afortunadamente tenemos una herramienta maravillosa que se llama Portal Digital de la Hemeroteca Nacional.
¿verdad? Si no podemos trasladarnos hasta la hemeroteca, bueno, esto es fabuloso y cada vez lo están depurando más y más. Entonces, esto es una excelente herramienta. Seguimos. Y entonces, pues digamos, a partir de esto yo propongo algunas definiciones. Me pongo a pensar qué es la vejez. Y entonces yo sostengo que la vejez es una construcción sociocultural sobre la última etapa de desarrollo del ser humano. Y esto es muy importante, hablar de última etapa del desarrollo del ser humano, porque se ha entendido durante muchos siglos, mucho tiempo, décadas, que la vejez es la última etapa de la vida. Y bueno, no necesariamente es así. Una pandemia ya nos demostró. Diario sabemos de niños que fallecen, de adolescentes que mueren, de adultos. Entonces, la vejez es la última etapa de desarrollo del ser humano. ¿Qué tiene que ver con qué? Que tiene que ver con la subjetividad del individuo, que tiene que ver con desde dónde está mirando a la vejez, desde dónde quiere decir, también desde qué edad está viendo a la vejez. Porque es muy distinto, por ejemplo, cuando hablamos de literatura, hablar de un Ángel de Campo que está poniendo como chancla a sus personajes envejecidos, está hablando de una momia senil, que cómo se le ocurre mostrar sus carnes en público, y él está hablando de una mujer que está cantando a los 40 años. Y está cantando a los 40 años nada más porque tiene que mantener a su familia. No es lo mismo aún imaginarnos, por ejemplo, a un Guillermo Prieto que le está dando hasta con el molcajete a quien fue su nana, que no la baja de metiche, que no la baja de chismosa, que no la baja de maldita mujer. Aún, mientras él tiene 20 años, a un Guillermo Prieto, que cuando tiene 60 años, pues entonces ya está hablando del amor de viejo, y ya está hablando de la bondad de la vejez. Seguimos, por favor. Y entonces, yo propongo, bueno, eso fue la vejez, una construcción sociocultural sobre la última etapa de desarrollo del ser humano. Y después yo me empecé a preguntar cómo se le nombraba a los viejos. Ustedes han escuchado que se habla a veces de adultos mayores del porfiriato, ¿no? o personas mayores en Chichén Itzá, ¿no? Bueno, esos términos son eufemismos, esos términos no existían. ¿Cuáles son los términos que han existido durante los últimos 5 siglos en este país para nombrar a las personas envejecidas en su etapa asociada? Viejo, anciano, y sus etapas vejez y ancianidad. Y en mi investigación que he encontrado, bueno, que había maneras de referir a las personas, no todos eran viejos. No se va, al menos yo no he encontrado alguna alusión al viejo Díaz. No he encontrado alusiones al anciano presidente Díaz. Entonces, ¿quién era el anciano? ¿Qué era la ancianidad? Bueno, pues la ancianidad era una etapa asociada con el respeto, asociada con cierto nivel socioeconómico, con cierto nivel educativo, ¿no? Con ciertos oficios. ¿No? Hablamos del anciano maestro, ¿no? Del anciano maestro ebanista. Y entonces, ¿quiénes eran los viejos? Todos los demás. Los que vivieron en la pobreza, los que tuvieron que trabajar hasta que sus últimas fuerzas se agotaran. ¿Por qué? Pues porque tenían que mantener a su familia o tenían que mantenerse a ellos. Pero también me he encontrado a los viejos viciosos, a los viejos rateros. Es decir, la categoría vejez está asociada con lo peyorativo. Seguimos, por favor. Y entonces, a ver, un momento ahí, la anterior. Y entonces ahí, por ejemplo, tenemos el más claro ejemplo, una vieja y una anciana, ¿no? ¿Quién era la anciana? Bueno, pues era la esposa del general, la esposa del empresario, la dama católica. ¿Y quién era la vieja? Pues bueno, quien no tenía las capacidades, no tenía los elementos, los recursos para vivir. Ahora sí, lo que sigue. Y entonces de ahí, de mi tesis, bueno, se desprende el porfiriato, representaciones en prensa y literatura. ¿Verdad? Este es un libro que salió editado
con el grandísimo apoyo del CEPE, del Centro de Enseñanza para Extranjeros, ¿no? Donde yo laboro. Su director, el doctor Alberto Vitalía, de inmediato, comenzando su administración, me apoya en eso. También se debe al apoyo del Seminario Universitario Interdisciplinario sobre Envejecimiento y Vejez, dirigida por la doctora Verónica Montes de Oca, que les digo, este es su IEF maravilloso, pues es un espacio en el que muchas disciplinas, es un trabajo multidisciplinario que tiende al interdisciplinario. Es una cosa maravillosa. Esto, siguiente por favor, este libro lo pueden descargar de manera absolutamente gratuita, ¿no? En la página de su IEF, está en la sección de libros, ¿no? Solo les comento que quienes tienen un sistema Mac lo pueden descargar sin ningún problema porque viene en un formato que se llama epub.ebook. Quienes tengan sistema Windows, lo único que tienen que hacer es descargar una aplicación que lo convierta, ¿no? Pero entonces, ahí está. Seguimos, por favor. Y entonces, pues bueno, les voy a hablar rápidamente en la última parte sobre esto de las representaciones sociales. Les digo que les voy a hablar muy rápidamente porque me interesan mucho sus comentarios. Seguimos, por favor. Esto de las representaciones sociales son imágenes, son conceptos que tenemos en la mente pero que van cambiando en el tiempo. De suerte que tenemos pues bueno, la representación social de la mujer, que es la idea, ¿no? La justicia. Y entonces también tenemos representaciones sociales sobre la vejez. Y para hablar sobre esto tenemos que hablar de esperanzas de vida. Esto que están viendo, pues bueno, es algo que muchas personas tienen en la mente, ¿no? Es que antes los viejos eran más respetados que ahora ya, pero eso no es necesariamente cierto. Hay que problematizar más, hay que profundizar más. Eso tiene que ver con la misma condición del ser humano. A la vejez se la ha tenido desde mucho tiempo atrás. Hay personas que sí, que apoyan a la vejez, que impulsan los estudios sobre el envejecimiento, quienes no lo temen, pero hay personas que hacen todo lo contrario. Entonces, no es lo más afortunado pensar que antes se trataba de una manera y ahora de otra. Bueno, seguimos, por favor. Entonces les digo que esto tiene que ver con las esperanzas de vida. Y aquí hay algo muy interesante, ¿no? Porque desde inicios del siglo XX, bueno, el grupo que creció más fueron los menores de 20 años. Mientras que los mayores de 60 años, pues bueno, pues por ahí andaban el 1, el 5%, el 2%. En el último tercio del siglo XX, bueno, ahí se invierte esa tendencia, ¿no? De tal suerte que ahora, si en 1900 estábamos hablando del 50% de personas mayores de 20 años, bueno, para el 2020 ya hablamos de un 33.8%, ¿no? Pues una reducción notable, ¿no? Y si hablamos, en el caso de la vejez, a finales del siglo XIX, 3.3%, y ahora, bueno, en el último censo, en el 2020, llegaron al 12%. Entonces estamos hablando de una población que envejece y que, por lo tanto, que se tiene que discutir muchísimo desde varias aristas. Seguimos, por favor. Y entonces, pues bueno, vamos a hablar de estas fuentes, seguimos, de distintas herramientas. Y aquí les voy a hablar, por ejemplo, de Laura Méndez de Cuenca, una mujer que, pues digamos, desde muy joven, ¿no? Se empezó a interesar, ¿no? por la escritura, pero sobre todo por la enseñanza, por la pedagogía. Ella tuvo una vida bastante tremenda. Ella tiene la oportunidad de investigar cómo funciona el kindergarten. Ella lo trae, intenta, o más bien implementa esto. Pero es una mujer que envejece de una manera absolutamente distinta a una mujer de la élite y por supuesto al del nombre. Ella ya hasta prácticamente antes de morir apenas está hablando de concederle una pensión.
Y cuando Laura Méndez de Cuenca es vieja, años antes, 4 o 5 años antes de morir, estamos hablando de 1920, inicios de los 20, escribe una novela. Y esa novela se llama Los Preciados. Esa novela la acaban de publicar el año pasado. Lo interesante de esta novela es que nos encontramos a una de sus protagonistas, una mujer vieja jugadora, una mujer viciosa. Entonces, digamos, ¿recuerdan que les hablaba esto de la vieja viciosa, la anciana respetable? Ahí nos encontramos. Seguimos, por favor. En la prensa estamos viendo los estereotipos característicos, ¿no? Empieza el estereotipo de la abuelita cariñosa, ¿no? La imagen de los abuelos, pues eso es muy reciente, digamos, en términos históricos, estamos hablando del siglo XIX, estamos hablando de que por primera vez 3 generaciones se reunieron, ¿no? Es decir, no quiero decir que no haya habido voz, ¿no? Pero digamos ya con mayor notoriedad, 3 generaciones se encuentran, ¿no? Y entonces ya aparece este estereotipo, ¿no? de la viejita, de la ancianita, con las gafas. Pero hay que ver de quién estamos hablando de la ancianidad, no de la vejez, la abuela anciana, los viejos, pues esos eran nosotros, el matrimonio del siglo pasado. Esa era la noticia. La noticia, no, a pesar de la avanzada edad de estas personas, que se casan y aparte los miren en la pobreza en la que viven. Hay que preguntarnos cuánto ha cambiado eso. La noticia es, llegó a los 90 años y ganó una maratón, mientras que millones de personas a los 90 años no tienen una pensión ni llegan a los 90 años, ¿no? Entonces hay que pensar en eso, ¿no? Siguiente, por favor. Ahora estoy trabajando en un periodo de historia de México, la Guerra Cristera, y entonces ahí lo muy interesante era, por ejemplo, digamos, estamos hablando de los trabajos de Anicio Rivera Serrano, estamos hablando de los trabajos de Jean Meyer, ¿no? Cuando se empieza a hablar de la presencia femenina. Pero entonces, igual que con las personas, con los ancianos, yo me pregunté primero por las mujeres, ¿y dónde están las mujeres en la literatura de la Guerra Cristera? Y después de eso, ¿y dónde están las mujeres viejas? Y entonces, bueno, ahí me las encuentro en las obras. En la imagen central estamos viendo a las integrantes de la familia Quesada, ¿no? La Guerra Cristera fue un movimiento en el que la participación femenina fue muy importante, ¿no? Hombres y mujeres de todas las edades. ¿Qué hacían las niñas? Pues cuidaban los animales clandestinos. ¿Qué hacían las mujeres? ¿Qué hacían las jóvenes? ¿Qué hacían los adultos? ¿Qué hacían las viejas? Traían parque, nada más, conseguían recursos. Entonces, pues bueno, ahí me encuentro con estas novelas. Héctor, de 1930, escribe Pensativa. Seguimos, por favor. Después, avanzado el siglo XX, Oscar Luis, tremendo profesional, con sus hijos de Sánchez, con la antropología de la pobreza. Y entonces, ¿qué nos encontramos ya en los hijos de Sánchez? Pues ya nos encontramos cómo son las vejeces ya a mediados del siglo XX, y las vejeces pobres, y cuáles son los estereotipos asociados a esto. Por ejemplo, nos encontramos que se habla abiertamente de la sexualidad en los hijos de Sánchez, y se habla de un hombre de 40 años que él mismo le dice a una mujer: yo ya no funciono a los 40 años. Y así, bueno, hay otra serie de imágenes, ¿no? Seguimos, por favor. Identidades de género, preferencias sexuales, hablamos del baile de los 41, pero también estamos hablando del Porfiriato, pero también hablamos del coronel Amelio Robles, un personaje profusamente investigado por Gabriela Cano, por una historiadora. Estamos hablando de una persona transgénero. Y vean, en fecha tan reciente, en 2021, se le sigue reconociendo como veterano de la revolución. Veterano de la revolución. Él decidió al empezar la revolución que él quería asumir la identidad masculina, y entonces se puso las carrilleras, se puso los pantalones y vámonos a la lucha. Terminando la revolución, no hizo lo que muchas hicieron:
quitarse el pantalón y ponerse la falda. No, él siguió con los pantalones. Y él siguió toda su vida como varón. Entonces, por eso es reconocido como veterano de la revolución. En representaciones en la radio, escuchen, por ejemplo, la radionovela Corona de Lágrimas, es una cosa impresionante. Eso sí eran dramas. Pónganlos en una ocasión. Yo siempre recomiendo a mis estudiantes, pónganse a escucharla junto con sus abuelos, ¿no? con sus tíos. Silvia Derbez es quien hace la voz. Seguimos, por favor. En el cine también vemos cómo va cambiando en el tiempo. En 1940 surgió apareció la primera versión de Cuando y entonces ahí estamos hablando de actores jóvenes personificando a viejos, ¿no? Y entonces está Soler, está García, y está Madabé. ¿Y qué hacían? ¿Cómo era el padre viejo? Bueno, pues el padre viejo incluso lloraba porque iba mal a su hijo. Estaban siempre preocupados por ellos. ¿No? Estaba también llena de estereotipos. Pero ¿qué pasó 30 años después? Cuando sale la otra versión, la versión reciente, digamos, actual en ese momento, sobre la misma película. Entonces ahí estamos hablando de otra visión sobre la vejez. Y aquí lo que me interesa resaltar es la vejez masculina. ¿Cómo ha cambiado? Porque en el 40 el hombre lloraba, el padre lloraba. Aquí ya cambió. Porque aquí está reflejando el director otro tiempo, que ya vino otro tiempo. Y estamos hablando del tiempo del autoritarismo de los 60. Estamos hablando de algo absolutamente vertical. Pero también estamos hablando de que los jóvenes comienzan a hacerse varias preguntas, que los jóvenes comienzan a cuestionar. Y entonces hay una escena en la que Alberto Vázquez está hablando con el padre y pues le dice: lo que pasa es que ustedes nunca quisieron escucharnos, es un reflejo de la época. Seguimos, por favor. Y después, ¿a dónde llegamos? Llegamos, por ejemplo, ya a hablar abiertamente sobre las sexualidades. Hablamos del Callejón de los Milagros, este personaje de Don Ru. Estamos hablando de un hombre gay, un viejo gay que lo que le gusta es salir a seducir a varones jóvenes. Pero también hablamos, por ejemplo, en otra película, Arcángel. Estamos hablando ya aquí de otro problema, viejos cuidando viejos. Y eso es un tema que también se tiene que pensar en este momento. ¿Qué pasa con los cuidados? ¿Quién está cuidando? ¿Está cuidando la familia? ¿Está cuidando el Estado? Porque no hay ningún mecanismo estatal, ¿no? Y entonces aquí está retratada esta película. Es decir, a través de las representaciones sociales también nos podemos dar una idea maravillosa sobre cómo ha cambiado esto. Seguimos, por favor. Y por último, ¿hacia dónde va? Siguiente, por favor. ¿Hacia dónde va la historia de la vejez? Bueno, ya nos dimos cuenta, digamos que la historia de la vejez no es nueva, digamos, es reciente, ¿no? Pero no es nueva, ¿no? Yo no inauguré en ningún momento esto. Bueno, digamos, soy uno de los pioneros en México. Y entonces, ¿qué es lo que quiero plantear? Que esto tiene un montón de posibilidades. Es un subcampo de la historia social que tiene muchísimas posibilidades y que hay que pensar, por ejemplo, en esta visión asistencialista, cómo ha cambiado, pero también en la participación política. ¿Cómo han participado los viejos o los han usado? Y aquí pues tenemos nada más al expresidente Adolfo López Mateos y vean la imagen de la derecha. Entonces ahí todavía hay muchísimo sobre lo que reflexionar. Seguimos, por favor. Sobre los viejos como sujetos de consumo, sobre las mercancías, sobre precios, sobre un montón de cosas, ¿no? Hablando de precios, ahora recordé a Enrique Florescano con sus precios de maíz, ¿no? Entonces hay que ver
cómo va cambiando esto, pero sobre todo hay que ver hay que encontrar en qué momento en el siglo XX, digamos, hay esta explosión, ¿no? Esta manera de explotar a los viejos como sector de consumo. Y sobre todo, también hay que reflexionar en qué momento esto también comienza a cambiar. Y esto es maravilloso porque cada vez yo veo más cabezas blancas. Y eso es fantástico. Yo les digo a mis estudiantes es que va a llegar un momento en el que va a estar de moda. Va a estar de moda el cabello blanco. Así como hubo un momento en que estaba de moda ponerse todos los tintes, va a llegar ese momento. Entonces, sobre eso también hay que reflexionar. Seguimos, por favor. Historias institucionales. ¿Qué pasa con el INSEN? ¿Cómo se construyó el INSEN? ¿A quién se le ocurrió? ¿Cómo surgió? ¿Quién lo impulsó? ¿Cómo cambia? ¿Se acuerdan que era en pleno? ¿Alguien se le ocurrió llamarle a las personas envejecidas adultos en plenitud? ¿No? Yo me pregunto, bueno, si alguien que está a 60 años es plenitud, alguien que tiene 20 años será un feto en potencia, un cigoto en desarrollo, ¿qué está pasando? No. O sea, los niños son niños, los jóvenes, adultos adultos y viejos. Entonces, la historia institucional también es otro campo importante. Seguimos, por favor. Las sexualidades, ya habíamos hablado de Amelio Robles, ya habíamos hablado de los transgéneros en la reunión. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa con el resto de identidades de género? ¿Qué pasa con los transexuales? Aquí estamos viendo a Samantha Flores, que ella inaugura el primer establecimiento para personas mayores que son miembros de la diversidad sexual. ¿Y cómo ha sido todo este proceso? Bueno, yo me atrevo a pensar que sencillamente, no así. Entonces, esto también habría que reflexionar. Seguimos, por favor. ¿Cómo han cambiado las lecturas sobre la vejez, las narrativas? ¿Cómo se ha transformado esto? ¿Cómo es que pasamos de la imagen de la izquierda, de la imagen de la tierna abuelita, a pasar al libro de Freixas, Yo Vieja? Personas que ya se están asumiendo como viejas, como actrices sociales que transforman el mundo social. La asistencia. ¿Quién está asistiendo? ¿Qué ayuda se está dando? ¿Desde dónde se está dando? ¿Son privados? ¿Son públicos? ¿Cuáles son las condiciones? Seguimos, por favor. Esto es dramático y muy pocas personas están viendo esto. Hay historiadores que están hablando sobre migración, hay historiadores muy respetados, a la doctora Lina Córdoba, el doctor Abel Astorga, que están investigando sobre esto, pero hay que hablar sobre los viejos, sobre las personas que se fueron del programa Bracero de 20 años, o antes de 20 años, ¿no? Y que ahora pues siguen esperando un pago y están protestando. Entonces todo eso hay que analizar. Seguimos, por favor. Los veteranos de la revolución. Tenemos un texto maravilloso, ¿no? Los rostros de la rebeldía, ¿no? Para analizar a los veteranos, digamos, el primer tercio del siglo XX. ¿Y qué pasa? Hay que ir avanzando en el siglo XX. Hay que ir preguntándonos por varias situaciones. Seguimos, por favor. Y llegamos a esto, a las pensiones. Las pensiones tienen su origen, estamos hablando del primer socialismo en México. Estamos hablando de las organizaciones de socorros mutuos, de los mutualistas. Estamos hablando de artesanos, estamos hablando de trabajadores que se organizan. ¿Para qué? Para apoyar a sus compañeros que tuvieron alguna desgracia o que llegaron a viejos. Y hay que discutir sobre todo esto, las pensiones contributivas y las no contributivas. En este momento tenemos una pensión universal. Bueno, es un primer gran paso. Pero hay que discutir, bueno, ¿y será eso el único? ¿Así se resolverá el problema? Entonces,
hay que reflexionar mucho sobre las pensiones. Seguimos, por favor. Otra cosa que se tiene que escribir, ya se ha escrito históricamente sobre el asunto de la discriminación en este país. Nos acordamos en los anuncios en la pandemia. Prohibida el ingreso a personas mayores. Bueno, ¿qué es esto? Se prohíbe. Bueno, a ver, ¿hasta dónde cuidamos? ¿Y hasta dónde segregamos? ¿No? O sea, esto suena a 1960 en Estados Unidos, a 1960 en Sudáfrica, suena apartheid. Entonces, se tiene que escribir una historia sobre la discriminación, pero sobre todo una historia sobre el viejismo. Viejismo entendido como la discriminación al viejo por el simple hecho de serlo. A finales de 1969, el médico estadounidense Robert Butler acuña ese término ageism. Ageism, primero, en su primer artículo, lo toma como la discriminación de un grupo etario a otro, pero después ya se enfoca y él sostiene, no, el viejismo es la discriminación a los viejos. Ahora hablamos no solo de viejismo, de edadismo. El viejismo es una forma de edadismo, que es el edadismo, la discriminación de un grupo etario a otro grupo etario. Entonces hay que pensar. Y ahora, y por último, quiero reflexionar sobre esto. Digamos, más allá de la nota que recomiendo que lean, porque es una nota interesante, ¿no?, sobre el asunto de cómo se ve desde dos perspectivas al mismo individuo. Yo quiero centrar la atención sobre el título, Cabeza de algodón. A ver, si nosotros estamos hablando de combatir la discriminación, ¿por qué hablar de cabeza de algodón? ¿Por qué hablar de eufemismos? ¿Por qué hablar de el hombre de la terceritita edad? No, estamos hablando, a ver, las personas tenemos nombre y apellido. Digo, tampoco voy a referirme, hola viejo, ¿cómo está? Hola viejo. No. Licenciado, maestro, señor, presidente. Entonces, esto tiene que ir cambiando. Obviamente, los cambios en la historia, todos sabrán, son lentísimos, ¿no? Pero bueno, peor sería no hacer nada. Siguiente, por favor. Y trabajar desde la interdisciplina. Es decir, desde distintas disciplinas se puede usar esta herramienta de la historia de la vejez. Aquí tengo a mis estudiantes en la licenciatura en Desarrollo Comunitario para el Envejecimiento, mis tesistas, 3 de ellos ya en este año terminan, y hay que ver los temas. Elena Serrano, las masculinidades envejecidas en Yoquemeca, Tlaxcala, hizo una serie de entrevistas, y en esa serie de entrevistas hay historia, son historias de vida. Y entonces ahí estamos viendo cómo van cambiando las representaciones. Gaby Flores, retiro laboral, percepciones de choferes que manejan trailer en el centro de México. Y entonces, ¿qué pasa? Bueno, hay que rastrear desde el surgimiento de estas grandes compañías. Andrea Torres, violencia bilateral en los asilos de Tlaxcala. Para estudiar la violencia en los asilos de Tlaxcala, bueno, hay que hablar qué pasó antes. Hay que hablar de cómo llegaron a estos establecimientos, cuándo se construyeron. Héctor Daniel Rodríguez, de Defensas de Grupos Contraculturales en Pichopo. Es una investigación que está construyendo, pero que es importante ver cómo, desde que surge el Chopo, cómo han ido estas personas. Y por último, un estudiante de la UAM, Isabel Portillo, de la vejez a las vejeces, construir una visión institucionalizada. Esto es fundamental. Entonces, bueno, yo hasta aquí lo dejo, porque lo que quiero es escuchar sus comentarios. Muchas gracias.